estamos grabando una de las introducciones y me siento rara. ¿Te sientes rara? ¿Por qué te sientes rara? Porque no hay ruido. No hay ruido, Oye, no. sí, no, esto fue una decisión consciente de no grabar con Definitivamente, ruido. y esto ha sido una bendición. No se escuche ni los coquí, ni nada así, ¿no? No, es que estoy metida en el cuarto. Es Ok. una bendición tanto para nosotros como para nuestros escuchas, que ya no van a tener que estar oyendo cafeteras ni mucho menos. Bueno, vamos a tratar lo más posible de Trataremos. que no haya mucho ruido, ¿no?, en el fondo, ¿verdad? Y haremos nuestro esfuerzo. No garantizamos, puede que Ujú, haya en algún momento algún tipo de sonido, pero claro. haremos nuestro mejor intento. Pero jamás como los pasados. Mira, Rey, otra cosa que nos pasó esta semana fue que seguimos intentando grabar en diferentes espacios de Puerto Rico y seguimos con problemas. ¿Cuáles fueron, Rey? Bueno, sí, A los que metiste. mira, yo busqué en varios sitios públicos y privados y bueno, hay algunos que yo creo que son medio semipúblicos. Fíjate, traté en la Fundación Muñoz Marín, traté en el Teatro Braulio Castillo en Bayamón y realmente, bueno, la historia es la misma, ¿verdad? Que la Sí, persona que atiende entiende que hay que preguntarle a otra persona o a la junta o, bueno, complicaciones. Así que eso sí. mira, ¿puedo grabar? Sí, dale, pues eso no es en todos lados. Chico, eso quiere decir que nuestro nicho y nuestro santuario para grabar se está convirtiendo en el Sheraton que está al frente del centro de convenciones. Sí, sí, Así que, ahí grabamos una de las que grabamos la semana pasada, que grabamos dos de ellas. ujú, Ahí estuvimos con el gran paleontólogo, don Jorge Vélez Juarbe, y que sí, de casualidad también estaba con la bióloga marina Tania Pineda, así que ahí tuvimos casi un dos por uno. eso es así. Pero Eso es tenemos así. que después entrevistar a Tania porque fue mayormente Jorge. Pero Sí, pero Tania todo también bien. tienen también historias, Muy anécdotas, muy, muy buenas. La otra grabación que hicimos fue la de Sarabel Santos Negrón, que es la que están escuchando en el día de hoy, así que de eso Ujú, estaremos hablando un poquito más antes de ponerle la grabación. Pero antes de ujú. eso, Vanessa, quería hablar de la gente que comentó en Twitter esta semana. ¿Quién se tiró? ¿Quién se Tenemos, tiró? ¿Quién se tiró esta semana? ¿Quién se tiró? pues mira, don Jaime Riera, como siempre, nos está comentando nuestros episodios. Comentó el de la percusionista Giselle Dipini Sí. Andreu. Pues dijo que muy bueno el episodio. Me recordé a la mamá de la salserita Sonia. Sí, sí, le evocó gratos recuerdos. Entonces, también ese episodio que pasó el pasado martes, tuvimos unos problemas técnicos Sí. con el feed de RSS. Parece que le causó error en la aplicación de iTunes. Y entonces no salió en iTunes. Por lo menos no salió en la mañana en iTunes. Ujú. Y no fue hasta la tarde, bien en la tarde, que pudimos resolver el asunto. Y Jaime nos comenta de eso también, ¿verdad? Él habla de los duendes cibernéticos haciendo Sí, de la suya. tuvimos uno, Así la que, semana pasada hubo uno por ahí. entonces, también la semana pasada, Sapiencia, también que siempre nos está escuchando, nos comentó de la efeméride que hicimos de segundo Ruiz Belvis. Y entonces él nos comenta que él también escucha el podcast La Voz del Centro, es muy buen producto, Buenísimo. que es uno que mencionamos y una de nuestras referencias. Ujú, La Voz del Centro siempre hace muy buenos episodios y se va a la fuente, ujú, a la gente que conoce más de los ujú, temas. es así. Y ese fue el caso. Sí. Entonces, también en la lista de la semana pasada está la gente de la R, los pleneros de la R, que nos comentan, ¿verdad?, del episodio de Giselle Dipini. Ujú. Y nos dicen que acaban de escuchar la entrevista a Giselle, ¿verdad? Que estaba muy, pero muy interesante su historia. Y nuevamente gracias por poner a los talentos de Puerto Rico en el spot. Así. Y entonces nos hace una nota al calce, ¿verdad? Que es que el background noise no es el amigo nuestro. Muy bien, ya lo sabemos. Cogimos el feedback, así que como Sí, fíjate, parece que yo creo que siempre hubo sonidos en los sitios que hemos estado, pero ese episodio en específico, el sonido llegó a un nivel,
El No, sonido ese de background llegó a un nivel bastante alto, no, así había que buenos nenes gritando sí, al final. Estuvieron como 10 minutos gritando y jodiendo. sí, sí, Fue, difícil de fue sacarle. bastante alto, sí. Pero la entrevista quedó muy buena. Pero no van a sufrir con la entrevista de hoy, porque con la No, entrevista de hoy fue muy bueno, un sitio así calladito, no hay ruido en el background, así que sí, creo que le va a gustar por lo menos esa parte. claro que sí. Rey, Cuéntame, voy con la pregunta insospechada. ¿tienes una pregunta insospechada? Cuéntame, dime. Sí, pero como te dije ahorita, me voy a poner romántica, no voy a ser cafre ni mucho menos. Bueno, es que nunca eres Eh, cafre. no, pero eso lo vamos a cortar, es verdad. No. Mira, mira, viene la hija mía por ahí corriendo, Sara Dios lo que hizo. Sara Dios lo que Sí, hizo. sí, ellas anuncian Mira, sus fechorías. sí, sí, son como los niños pequeños. Mira, Rey, te pregunto, Ujú. ¿qué tú estarías dispuesto a hacer sin que te pagaran nada, sin que te pagaran un centavo? Mira, es curioso que me preguntes ahora. Fíjate, yo Ujú, creo que es una pregunta que en diferentes puntos de la vida de uno tiene diferentes contestaciones. Y te tengo que ajá. decir que si al momento de ahora, una de las cosas que me gusta mucho es esto que estamos haciendo. Y de hecho no nos Ujú. están pagando tampoco por hacerla. Es- Así que, ajá. pero no, me da mucha satisfacción esto del podcast y de estar conociendo a gente nueva, yendo a sitios nuevos y escuchando esas Ujú, historias de verdad que me llenan. Así que en ujú. esta etapa de mi vida esto es algo que me gusta mucho. Ok. Pues tú sabes por qué yo te hago esta pregunta, porque Sí, sí, sí. es una de las partes que más me gustó de la entrevista de la artista que van a escuchar la entrevista próximamente. Ella se llama Sarabel Santos Negrón. Y esa fue la pregunta que un profesor a ella le hizo, y ella ahí descubrió lo que ella quería hacer y cuál era su profesión y cuál era la pasión de ella en querer ser lo que ella es ahora. Y es bien, bien interesante. Y les digo, una de las cosas que más a mí me impactó de la entrevista fue cómo ella se da cuenta de lo que ella quería hacer como artista y de lo que quería hacer luego de esa pregunta con el profesor. Y aparte de eso, Rey, yo de verdad que te quiero hablar de cosas que me impactaron muchísimo en la entrevista con Sarabel. Sí, de eso que Eh, comenta, también llama la atención porque se dio cuenta de que eso es lo que le gustaba, pero Ujú, que tuvo el valor de seguir eso, porque no todos tenemos el valor de seguir ujú, lo que nos gusta y de algunas veces es correcto. nos vamos por otra ruta, por otro tipo de orientación, así que sí, que Ujú, todo bien chévere eso. eso es así. Entonces, una de las cosas también que más me gustó, que me llamó muchísimo la atención de su entrevista, es cuando ella va a un internado en Toledo, que ella habla Ujú. de que trabajó o las clases que cogió, el contexto era in situ. In En, situ, in correcto. situ. In situ quiere decir que es en el sitio, ¿verdad? Donde tú coges la clase, coges la materia, donde en realidad en la localización de lo que tú estás hablando. Y esa experiencia, Rey, yo me remonté a cuando yo estaba en la universidad. Y yo recuerdo que la única experiencia que yo tuve in situ, en términos de llamarlo de alguna manera, que es parecido a lo que Ajá. ella habló, Sí, fue en el último año de universidad, en el último, el último. a mí me llevaron al centro de Monacillos, el Ok, centro donde está todo el control del sistema eléctrico de Puerto Rico. ¿Y por sí, qué que me tienen llevaron todos ahí, los gente? switches. Para los que no lo sepan, yo me gradué de ingeniería eléctrica. Y eso fue el último semestre, antes de graduarme. Nos dieron esa gira hacia el centro, ahí está todo el control del sistema eléctrico de Puerto Rico y tú lo ves en una pared, gente, en una pared. Yo vi aquello y yo me volví loca, a mí me voló la cabeza. Y fíjate, esa experiencia solamente ocurrió una vez en Mayagüez y fue en el último año. Entonces, es como que no una contradicción, sino que yo no, y ahora yo no sé si es algo que se oye bastante. Se oye, se oye.
No, Ok, deja los 10 segundos. no, los Déjame, 10 segundos no, la verdad. déjame sacar la cosa. Y, y haciendo el paralelismo en términos de eso de que ella tuvo esa experiencia de internado en Toledo, me remonto entonces a mi experiencia y yo digo que eso es algo que es importante que se tenga hoy en día en términos de la educación de Puerto Rico y que tú no Sí, sí, esperes al último semestre para que tú vayas a localizaciones que tienen que ver con lo que tú estás estudiando. Y esa sí, parte me interesó muchísimo y me sí. fascinó de eso que ella habló sobre su experiencia en Oye, es una herramienta de aprendizaje única y quizás lo más cerca que nosotros tenemos acá en la universidad son los Sí, laboratorios, pero es que los sí, laboratorios es lo es mismo. bien específico, algo bien pequeño, y no es exactamente lo mismo. No, O sea, tú ir a donde está ocurriendo las cosas de lo que tú estás estudiando. exactamente. Claro. Así que, pero Rey, ¿y tú recuerdas de así que te hayan llevado a algún sitio cuando estabas en Mayagüez? No, Pues no mira, recuerdo. no me acuerdo. En Mayagüez como tal fue clase Mm. y fíjate, no me llevaron allá. No sé con quién cogiste esa clase que te llevaron, pero a mí no me llevaron. Yo también soy ingeniero Este, electricista también, así que... sí, estamos conectados con los cables y casi siempre nos vamos a Pero ground, ¿verdad, Rey? sí, sí. Este, Pero sí me acuerdo, Vanessa, de un campamento de verano cuando estaba en escuela secundaria, sí. que era un campamento de eso de ciencia y matemáticas. Entonces las clases de ciencia eran, eran bien así in situ, como dice, si daban biología, pues mira, vamos a la Laguna Tortuguero o vamos para el Yunque y se aprendió un montón. Otra. Aprendió un montón. Eso es algo que para mí es fundamental en términos de la metodología de aprendizaje que tú puedes tener como estudiante, como ser humano, todo. De verdad que es una cosa que si no se está practicando en Puerto Rico, yo recomiendo que sea una cosa que esté a todos los niveles, elemental, intermedia, superior, universidad, a todos los niveles, porque creo que es una muy buena metodología para aprendizaje. Así. Y otra cosa de las las que más me llama la atención de la entrevista con Sarabel, es que cuando a ti te hablan de paisaje, Rey, ¿cuál de los 5 sentidos te evoca cuando tú oyes la palabra paisaje? Pues, el visual, ¿no? Visual, ¿verdad? Tú piensas, Sí, piensas el sí. paisaje en una extensión de terreno, en algo La, horizontal, lo que tú veas por ahí para abajo, ¿verdad? la vista, Exacto, correcto. evoca la vista. Entonces, una de las obras que Sarabel hace, que me impactó muchísimo, es que ella utilizó el audio del huracán María, que ocurrió recientemente en Puerto Rico, el 20 de septiembre de 2017. Y ella utilizó los audios de ese día y ella creó una obra de arte y le llamó Paisaje Sonoro. Otra de las cosas, Rey, que también me gustó muchísimo, que me llamó mucho la Ujú. atención de su entrevista, es que Va. también utilizó el Ajá. huracán, el huracán María, pero en términos del paisaje, de los escombros y lo que ella veía en el piso. Y Ok. ella retrató las cosas que veía durante el camino para llegar a la casa de sus familiares y ella crea una obra de arte donde ella coloca unas losas en el piso, donde Exacto. tú vas viendo del desastre, lo que ocurrió en la naturaleza, como todo lo que ocurrió en Puerto Rico en términos del huracán María, pero a nivel del piso, ¿verdad? De las cosas que ella veía en términos de abajo, del piso. Y crea Sí, esta obra de arte. Y también eso yo lo encontré, eso también me voló la cabeza. Porque son perspectivas, son ideas, son diferente. pensamientos que son Sí. totalmente diferentes a lo que tú piensas. Te enriquece porque te pone a pensar desde otro punto de vista, desde otro ángulo. Y de verdad que estos seres, estas mentes que son brillantísimas, son súper inteligentes, te abren como que este espectro para mirar la vida de otra manera. De otra manera, Y correcto. de verdad esta ha sido una de las entrevistas que más me ha gustado del montón que hemos hecho, porque ha traído como que otra perspectiva en términos de lo que uno piensa de la vida, de la naturaleza. Una cosa que Ajá. también me gustó mucho de esa entrevista es cuando ella te habla de la naturaleza tóxica, donde ella te habla de que el Sí. paisaje
donde vivimos hoy en día, lo que estamos mirando hoy en día, lamentablemente, es un paisaje donde tienes basura, tienes cosas que no son de la naturaleza, si son cosas que ha creado el hombre, pero son parte de lo que vemos, son parte del paisaje, son parte de lo que Exacto, vemos. eso es el paisaje. Entonces, hace como que esta amalgama, esta mezcla de esas dos cosas, y su arte es fascinante, es alucinante el arte de ella, y exhortamos a que vayan al site. Ella tiene un site de internet y tiene todas esas obras que son totalmente diferentes a lo que tú puedes pensar que puede hacer un artista, y eso a mí me gustó muchísimo. No sé, Rey, que tú sentiste en ese sentido. Pues mira, yo creo que sí, que fue una entrevista muy interesante en ese sentido, porque como tú dices, una perspectiva eh, diferente, pero una vez tú la escuchas, Sí, que hace claro. mucho sentido, Ujú. que hace mucho sentido. Entonces, este, yo por lo menos puedo apreciar la diferencia entre visitar su website y mirar Ujú. las obras que ella tiene antes de la entrevista y hacer el mismo ejercicio después de la entrevista. Pues mira, uno como que sabiendo de dónde vienen todas esas obras, las Sí. aprecia un montón más, Ujú. un montón más. Así que Sí, sí, es algo bien diferente, y eso es lo bueno de todo esto. Cada vez que entrevistamos estos artistas, todas estas personas que están haciendo arte, y su arte es totalmente diferente, tiene tantas aristas, tiene tantos sí, ángulos, sí, el arte en Puerto Rico y en el mundo entero, que todo te enriquece, todo lo que estos seres están creando, todo te enriquece como ser humano. Y es muy, muy bueno. Así que exhortamos otra vez. Yo sé que la entrevista le va a gustar sí. muchísimo. Rey, ¿dónde nos pueden conseguir? Pues mira, nos pueden conseguir como siempre en la página web desnudandomemorias.com. Ahí nos pueden dejar su información y cuando nos quieren escribir mensajes largos, allí hay una página de sugerencias y comentarios, Uh -huh. así que un buen lugar. También estamos en Twitter, Desnudar Memoria, Sí. y Twitter lo usamos mucho, y recibimos muchos Uh -huh. comentarios bastante activos. También tenemos en Facebook, Desnudando Memorias, y en Instagram, Desnudando Memorias. Así que esos son los websites. ¿Qué tú crees, Vanessa? Vamos a entregarle el episodio a nuestra audiencia para que ellos Claro disfruten que también sí. Sé que de la entrevista. esperemos que le guste, que también abran su mente, y que estas experiencias que Sarabel nos habló y nos compartió también los enriquezcan ustedes como seres humanos, como personas, y que tengamos la otra perspectiva de vida en términos de todo lo que nos rodea. Así que esperamos que lo disfruten muchísimo. Sarabel Santos Negrón. Sarabel Santos, correcto. Y tú ahora mismo estás trabajando como directora del Museo de Arte de Bayamón, que es donde nos encontramos. Pero también tú tienes un trasfondo de artes plásticas, muchos de ellos. Tú estudiaste inicialmente en la Central, en la Escuela Central. Cuéntame de eso, de esa época de la Escuela Central. Claro que sí. Bueno, pues yo actualmente estoy en el Museo de Arte de Bayamón como directora de la institución, y llevo aquí cerca de 8 años. Pero mi amor por las artes se remonta hace muchos años atrás, y nace desde que fui estudiante, debo decir, de la Escuela Central de Artes Visuales en Santurce. Allí es donde comienzo a educarme formalmente en el aspecto de las artes plásticas, y comencé en 7º grado allá. Fui admitida a la escuela, vivía en Bayamón, siempre he vivido en Bayamón, y soy nacida en Bayamón también. Así que toda mi vida nacida, criada y empleada en Bayamón. Entonces, pues entré a la Central de Artes Visuales, que fue una experiencia maravillosa porque pude darle formalidad
a unos intereses que yo tenía desde pequeña y me permitieron pues articular mis ideas, me permitieron trabajar con lo que yo deseaba en cuanto a las artes y a ver lo diverso que es el mundo de las artes, porque la Central tiene tantas posibilidades para uno desarrollarse que pude tener ese contacto, no solamente tener la experiencia de pintar, sino, pues, por ejemplo, lo que son las artes gráficas, lo que es la publicidad, lo que es la escultura. Tuve acercamientos en esa línea y eso, pues, me permitió seguir enfocándome. Así que estuve 6 años allá en la Central y luego que terminé la escuela, paso a la Universidad de Puerto Rico. Porque me dices que ya tú tenías un interés en las artes cuando ya entraste en la escuela. Sí, desde pequeña. Uh-huh. ¿Y cuál es el primer recuerdo que tú tienes Wow. de estas cuestiones de arte? De hacer arte. Bueno, te puedo decir que desde los 3 o 4 años yo pedía de regalo de Navidad en vez de muñecas, aunque me las regalaban, pero pedía materiales de arte. Me gustaba hacer arte, me gustaba resolver problemas de composición, me gustaba, por ejemplo, mi papá, esto es un dato, mi papá trabajaba para una compañía de libros y él los distribuía. Okay. Cuando antes en las casas habían bibliotecas, habían sí, que estaban las enciclopedias, la Quelet, la Cumbre, pues todas esas enciclopedias, mi papá era, ¿verdad?, que las distribuía, entonces en casa siempre había muchos libros. Y esta compañía tenía libros también infantiles. Y yo tomaba estos libros que tenían unas ilustraciones hermosas, las tomaba y entonces en vez de calcar, yo sabía que calcar era hacer trampa. Pues, ¿verdad? Aunque también es un ejercicio que se hace, obviamente, en aquel momento, sí, te quedó igual porque lo calcaste. Pues entonces yo me ponía el reto de decir, bueno, voy a dibujar esto que estoy viendo, pero de manera que sea simplemente por observación, no calcando. Así que ahí empieza mi ejercicio, yo misma, ¿verdad?, de redibujar estas imágenes que eran, pues, de muchas figuras de películas, que eran bien reconocidas, Disney, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, pero sí hubo ya un desarrollo de esa destreza motora, ¿verdad?, que de momento, en aquel momento yo no lo vi así, pero después, pues, uno dice, pues, sí había un ejercicio que se estaba dando. Entonces, pues, ahí comienza ese interés. Cuando pasa un tiempo que ya yo estoy en edad para entrar a la escuela, yo le pido a mis papás que yo quiero ir a la escuela, pero no fue justo antes no fue en 6º grado, desde mucho antes mi sueño era entrar a la Central de Artes Visuales. Así que eso ya estaba en mi vena, y mis regalos de Navidad eran de pintura, eran lápices, y yo era emocionada con eso porque era lo que me gustaba hacer. ¿Y también pintabas en las paredes de la casa? En casa, fíjate, no tuve esa oportunidad. Me gustaba más crear espacios. Recuerdo que, dado que sí me llegaban a regalar muñecas, pues yo creaba, yo no tenía casitas, que también había la moda en aquel momento de las casas, de las muñecas, que eran unas cosas fabulosas, pero no, en casa no había los recursos para comprarlas. Uh-huh. Pues entonces yo las hacía. Hacías las casas de las muñecas. Yo hacía las casas, entonces yo recortaba imágenes de las mismas cajas de las muñecas, que aparecían fotos de ellas y las ponían como cuadros en la sala, y creaba todo un ambiente y estaba construyendo cosas constantemente y me gustaba porque en el arte se llama resolver problemas, ¿verdad?, de composición, como uno distribuye espacio. Así que yo estaba muy entretenida con esa posibilidad, por lo que nunca extrañé una casa súper moderna de muñecas, porque las hacía, yo las preparaba, y así mismo, pues, con ropa, y pues las decoraba, y pues hacía mis pinturas, y así también, o sea, era como una forma bien interactiva y multidisciplinaria, que yo estaba envuelta en toda esa creación, de todo un poco, y así funciona mi mente, es la forma en que yo procedo a las cosas. Pero fíjate, me está curioso lo que me comentabas, que tú fuiste la que pediste entrar en la Central, pero yo me acuerdo en mi época, yo iba donde me ponían mis padres, entonces yo como que no tenía conciencia de que esta escuela o la otra escuela, ¿cómo tú conoces Bueno, pues ese es el punto, porque uno de mis hermanos, en casa somos 4 hijos, son 3 varones y yo soy la única, ¿verdad?, joven, entonces, joven aún, entonces, y
mi hermano, el menor de mis hermanos, que es el que me antecede a mí en el orden, él estaba estudiando en la Central. Y él me lleva a mí 10 años. Así que cuando él está en séptimo grado, que él tiene 13 años, yo tengo 3 años. Así que ya yo estoy con ese interés de las artes. Y yo recuerdo que yo veía ese edificio tan grande y era un castillo. Yo decía, yo quiero llegar ahí. Entonces lo veía él haciendo sus cosas. Muchas veces lo interrumpía, lo molestaba, pero a la misma vez estuve en contacto con todas esas experiencias del arte bastante jovencita, era una niña. Y eso despertó ese interés en mí. Y en mis adentros yo decía, bueno, yo quiero estar en esa escuela. Hasta que cuando fui, ¿verdad? Un poquito más grandecita, le digo a mi papá, yo quiero ir para la Central, igual que mi hermano. Entonces eso me sirvió de motivación. Y la Central también hacía exhibiciones anuales, que todavía la sigue trabajando. Es una exhibición bien esperada. Y yo también la esperaba, yo moría por ir a esa exhibición. Y también era la magia del edificio, no es un edificio convencional, no es la típica escuela, es un espacio distinto. Y yo tenía esas ideas, ¿verdad?, de cómo era estar en ese lugar. O sea que hay más de un artista en la familia. Sí, ahí eso corre, ¿verdad? Algunos formados oficialmente, otros que lo dejaron, ¿verdad?, como parte de recreación, pero sí, hay ese interés. Y entonces en la Central me dices que dan de todo un poco, que eso es bueno, te dan la oportunidad de experimentar diferentes artes plásticas. Sí. ¿Hay alguna de ellas que sobresalga, que tú digas, esta me gustó más? Bueno, la verdad es que por lo que yo conozco de la escuela, no sé si ahora mismo hayan cambiado el currículo, porque obviamente siempre eso se evalúa y eso es parte de la educación, ¿verdad? Reevaluar los currículos que se hacen, pero sí, de séptimo a noveno grado, la escuela tiene un currículo donde al estudiante se le ofrece cursos básicos de dibujo, de diseño y que tenga un acercamiento a escultura, a la gráfica de manera general. En noveno grado, ese estudiante presenta un portafolio y presenta ser admitido en algunos de los talleres con especialidad que se formaría entonces a partir de 10, de grado décimo, 11 y 12, ¿verdad? De décimo a undécimo grado, duodécimo grado. Entonces, que me parece ahora que cambiaron, creo que ahora está desde noveno grado, pero en aquel tiempo era décimo, era, exactamente, uno presentaba un portafolio y ese portafolio hablaba de lo que tú habías trabajado durante esos 3 años de escuela intermedia y ahí lo pasabas o no, ¿verdad? Pasabas la evaluación, la directora era la que evaluaba con el personal, profesores, maestros, y entonces ahí te ubicaban en un taller que muchas veces era el que tú pedías si tu portafolio defendía tu propuesta. Si no, te ubicaban en un taller donde lo que tú estás presentando es lo que tú mejor caes en esa ubicación. Dejaban que el portafolio hablara. Entonces uno se preparaba para esa evaluación y era un gran reto. Entonces yo recuerdo haber entrado al taller de dibujo y pintura. Entonces, pero después que estuve allí un poco de tiempo, decido cambiarme a publicidad. Entonces, que fue de las decisiones más maravillosas que he hecho, porque aprendí a manejar la computadora, todos los programas de arte, que me sirvieron después para yo tener mis trabajos freelance cuando estaba estudiando. Así que jamás pensé que esa decisión de, estando yo todavía en décimo grado, me iba a permitir incentivar un futuro trabajo. ¿Cuáles eran los talleres? ¿Estaba publicidad, pintura, estaba dibujo y pintura, estaba escultura, estaba gráfica, estaba fotografía, estaba diseño de moda, estaba arquitectura, estaba diseño digital y estaba, creo que caricatura. Fascinante, bien. Sí. Excelente escuela. ¿No sabes si hay alguna otra parecida en Puerto Rico que sea así especializada en arte? Sí, por ejemplo, en la Pablo Casals, que yo tuve oportunidad de ser maestra en la Pablo Casals después de muchos años, ¿verdad? Que ya formada. Esta escuela es en Bayamón también y es especializada, pero es en música, teatro, artes plásticas y danza. Entonces tiene esas 4 especialidades, es especialidad en bellas artes. Entonces, pero tienen también artes plásticas, artes visuales. Y yo pues trabajé como maestra de artes visuales. Fue una experiencia fenomenal porque estas escuelas que son especializadas permiten que el estudiante pueda tener unos conocimientos, unas experiencias de sensibilidad y de crecimiento que quizás bajo otros currículos no lo tendrían.
Y aunque quizás no se dediquen a eso el resto de su vida, pero lo sensibiliza, porque no todo el mundo va a ser creador, no todo el mundo va a ser un bailarín o un músico, pero sí, si estas escuelas están y tienen un currículo fenomenal, como muchas de ellas lo tienen, permiten que sean futuros adultos, ¿verdad? Sensibles, que son los que van a ocupar los puestos, ¿verdad? En un futuro, que puedan entender esta área de la cultura que muchas veces está rezagado. Sí, y eso estaba hablando, de hecho, con Vanessa, que hay muchos estudiantes que no encuentran su lugar y de repente descubren las artes o descubren, ¿verdad?, el teatro o lo que sea y como que hacen clic. Sí. Y yo me pregunto, ¿verdad?, ¿cuántos estudiantes habrán en Puerto Rico que nunca y que entran en contacto exactamente con esta área que pudiera ser su pasión en su vida? Sí, porque a veces encasillamos y queremos definir, ¿verdad?, el conocimiento, la inteligencia bajo unos estándares, y el ser humano es diferente, y hoy día con tantos cambios que han habido, las inteligencias son realmente múltiples y todo el mundo tiene una capacidad de desarrollo. Nadie puede decir no, quizás no eres bueno en esta área, pero tienes una inteligencia emocional increíble que te permite ser tremendo psicólogo, tremendo consejero. Quizás en otra área no tienes inteligencia, ¿verdad?, motor grueso, no puedes correr, no puedes jugar baloncesto, pero en otras áreas eres bien prodigioso. Así que yo creo que eso es área de desarrollo, no tan solo en las artes, sino hoy día en Puerto Rico. Hace tiempo comenzaron esa idea de formar escuelas especializadas para las ciencias y matemáticas. Está la Libre de Música también. Sí, la Libre de Música es hermana como de la Centra, y está la Julián Blanco, la Julián Acosta. ¿Sabes? Son muchas escuelas que enfocadas pues en teatro, en danza, la Libre de Música, ¿verdad?, que es enfocada en música, y todas son escuelas hermanas que para el tiempo que yo estudiaba estaban en su apogeo. Hoy día han hecho otras, pero en aquel momento esas eran las que estaban como que más, ¿verdad?, eran de más conocimiento para la gente. Y entonces, durante el tiempo que estuviste en la escuela, ¿descubriste que tú siempre te ibas a dedicar a esto? ¿O eso ya tú lo sabías desde antes? No, eso tiene una historia. Yo tenía en 11º grado, yo tenía todos mis papeles para aplicar a la universidad, porque usualmente la escuela fomentaba que uno sometiera los documentos no en grado 12, sino en 11, con tiempo. Entonces, y lo enseñaban a hacer un portafolio, y estaba uno, ¿verdad?, escogiendo también ya el College Board y todo eso bien tempranito. Entonces yo tenía todos mis documentos listos para estudiar psicología. Porque me gustaba siempre el comportamiento humano, la forma en que el ser humano se comporta y piensa, sobre todo. Siempre he sido admiradora de cómo funcionan nuestros niveles de pensamiento, ¿verdad?, y nuestra conducta social, sobre todo. Entonces, en un momento dado, estoy en una clase que fue de mis clases preferidas, que es Historia del Arte, con el maestro Miguel Santiago. Y Santiago, ¿verdad?, yo digo Miguel, pero Santiago, como bien le conocen muchos, porque él fue muy querido por muchos estudiantes. Él me dice, Sarah Bay, porque me decía Sarah Bay, ¿qué tú estarías dispuesta a hacer sin que te pagaran un solo centavo? Y yo realmente la pregunta no la vi dirigida a que yo tenía que estudiar. Yo simplemente contesté espontáneamente, como siempre sé que yo hablo bien así, bien libremente. Yo digo, uno pues maestro, porque había que decirle maestro. No, viste, nos quedaba a punto, maestro. Y aprendimos a valorar la hermosura de la palabra maestro. Déjame, eso es un paréntesis, ¿verdad? Pero me dio esa conciencia. Dije, maestro, pues yo haría arte. Y él me dice, pues, ahí tienes tu profesión. Y cuando me dijo eso, yo sentí como algo en mi corazón. Yo dije, wow, como que encontré una respuesta que yo no estaba ni siquiera preguntándome. Yo tenía las decisiones tomadas porque de hecho me gusta la psicología. Sí. Y entonces cambié todos los documentos y dije, no, voy a estudiar arte. Y entonces, como no había sometido todavía, cambié todo y sometí para la Universidad de Puerto Rico para estudiar pintura. Es interesante decir. Y tuviste la suerte de que tuviste un maestro que
que te hizo esa pregunta de esa forma, porque su pregunta no tenía una contestación detrás de ella, ni tampoco estaba tratando de sacarte una contestación, sino era para que tú te dieras cuenta de qué es lo que te gusta. Que hay muchos orientadores en las escuelas y algunas veces, no sé, la dinámica no necesariamente es esa. Sí, algunas veces mirar las notas tuyas, bueno, tú eres bueno en ciencias y matemáticas, pues Mayagüez. Exacto. Sí. Sí, pero eso fue experiencia y para mí yo todavía guardo una amistad con él, pues tremenda. Y siempre se lo digo, le debo muchísimo a él porque fue un buen maestro y así mismo tengo que, ¿verdad? Quizás no los puedo mencionar a todos, pero tuve muy buenos maestros que cuando me tocó a mí la oportunidad de ser maestra, a donde yo fui a mirar fue a mis libretas y a mis hojas de evaluaciones de cómo estudiaba en la Central. Okay. Que yo, aunque estaba estudiando y saqué toda mi licencia para ser maestra, pero con todo eso, el ejemplo práctico que yo tenía en mi vida, la vivencia, era la escuela. Y aunque yo tenía un conocimiento teórico en la universidad que me certificaba que podía ser maestra, lo que realmente me hacía a mí ser una maestra que yo pudiera ser útil era mirar a esos maestros que estuve en la Central. Y en la Central tú, después que saliste de la Central, parece que entre eso y la universidad tú diste un viaje a España, ¿fue a Toledo? No, eso fue durante la universidad. Durante la universidad. Sí, eso fue, yo comienzo en la universidad y estudio, mi primera concentración es pintura. Sí. Entonces me enamoro en ese viaje de la pintura, dentro de los cursos que uno tiene que tomar en el programa de humanidades, de la historia del arte, porque me doy cuenta de que el trabajo y la creación artística no está sola, sino que va contextualizada, ¿verdad?, dentro de un marco histórico. Sí. Entonces era importante para mí saber de dónde venían ciertas cosas, aparte que en la escuela, esta clase que mencioné del maestro que me dirigió, me ayudó, era de historia del arte, así que yo empecé a tener una pasión, un amor por la historia. Y entonces ahí pues solicito la segunda concentración en historia del arte, pues al punto de que yo cumplí con mis requisitos de pintura, todo lo que me pedían, y todas mis electivas las tomé en historia del arte. Y ahí entonces que pido ese programa de intercambio para irme allá para España, sí, a estudiar en la Fundación Ortega y Gasset en Toledo, que fue otra experiencia fenomenal, de las mejores cosas que he hecho. ¿De cuánto fue el internado? Pues fueron 4 meses, lo que equivale a un semestre. Me hubiese encantado que hubiera sido más, pero obviamente había restricciones sí, en cuestiones económicas, ¿verdad? Claro, y compromisos que yo tenía que seguir con los estudios. Pero fue una experiencia bien bonita porque me permitió, en el arte se usa mucho la palabra in situ. In situ es ver la obra ahí en presencia, en persona. Pues yo no había entendido bien eso, aunque sí lo tenía definido, pero hasta que fui allá a Toledo, cuando las clases, en vez de que fueran todas con un libro, que era como usualmente uno estudia en la universidad, uno está viendo diapositivas o la presentación, sí, la imagen, la clase era, íbamos a la mezquita a estudiar toda la estructura de la mezquita, o íbamos a la sinagoga, o íbamos al arte directamente, a estudiar que si la columna, que si el arco de medio punto, el arco de ojival, o toda la terminología, ¿verdad?, en cuanto a lo que estaba estudiando. Y entonces no era solamente el libro, era verlo, era estar en el lugar, sentir y ver que era un espacio que todavía es utilizado por la gente, de una función. Entonces verlo dentro de ese marco histórico, de ese momento, y ver pues por qué fue que se había hecho por ejemplo, estos templos, por qué se hicieron, en el ejemplo que estoy dando, ¿verdad? Y entonces ver cómo eso responde ahora a este momento. Así que pues fue una experiencia inolvidable, porque veíamos igualmente cuando íbamos a los museos, veíamos allí las pinturas de Picasso, todo en persona, no habían libros, era solamente allí, la clase era allí. Entonces imagínate cómo uno se puede sentir cuando estás mirando la pintura en persona. Sí. Es diferente. Y para eso 4 meses no fue suficiente. No, pero me dio sí el hambre de continuar haciendo autogestión de estudio, que no tan solo es verdad, es el uno seguir estudiando a través de una institución, sino en la medida que yo tenga oportunidad, me daba un viaje. De educación propia. Claro, de autogestión, exacto. Que cuando que tengo ibas a sitios. Sí, buscaba la manera de organizar viajes de estudio, donde establecía unas metas, unos lugares de destino, para entonces seguir viendo y educándome. ¿Qué sitios has ido en eso? Bueno, pues, he ido a Londres, sí, he ido a Italia, he
he ido a España, he ido varias veces porque obviamente con la experiencia me hizo volver y me ha hecho llevar también a mitad de familia, como que tienen que ver esto. Y he ido a otro sitio que no me acuerdo ahora, pero España es donde más he ido, exacto, Italia, y a Francia también, claro. A Francia, sí. Sí, yo todavía no he ido a Europa. Sí, pues entonces sí, también a Nueva York, pues también que son lugares donde hay mucho arte, Miami que recientemente llevan un tiempo con todo este evento del Art Basel, que se celebra en diciembre, pues también son lugares donde se mueve mucho arte, pues también he tratado de, aunque es más cerca, ¿verdad? Que está ahí al lado, pero a veces uno como que mira siempre para Europa, pero hay cosas que están pasando de manera más cerca que hay que verlas también. Y me he mantenido como en ese ciclo, ¿verdad? Conociendo un poco lo que está pasando. Qué bueno. Pero no te he escuchado todavía la parte de la museología. Yo sé que después que terminaste el bachillerato, la maestría fue en eso. Sí. Pero ¿cuál fue la conexión, verdad? Cuando decidiste que Pues, querías yo hacer... estaba trabajando como maestra en ese momento y yo organizaba muchas exhibiciones con mis estudiantes porque entendía que los estudiantes, como en una escuela especializada, tenían que salir con unas experiencias de lo que era tener una exhibición, porque muchas veces pues estos estudiantes siguen estudiando arte como le pasa a uno y llega el momento que te gradúas, pero nunca has exhibido en un lugar, nunca has tenido una experiencia previa. Y no tan solo por exhibir, porque no todos terminan siendo artistas, pero quizás unos tienen interés de ser curadores o críticos y pues tienen que tener ese lugar de ensayo. Pues yo comencé a tener esa inclinación de seguir haciendo actividades y exhibiciones y en eso recuerdo que salió un reportaje en el periódico donde se anunciaba esta maestría en Historia del Arte. Entonces yo siempre me quedé con mucho interés de continuar estudios en Historia del Arte, pero no los pude hacer en ese momento. Entonces cuando veo que surge ¿verdad? Esos estudios, yo, wow, pues voy a recibir la orientación y cuando recibo la orientación, entonces veo que la museología pues me llamó la atención porque tenía otras cosas que obviamente cubre también parte de la historia del arte, pero vi que era como un campo más complejo donde habían otras áreas que yo no había conocido y que quizás había estado relacionada en términos de lo que es una exhibición, lo que es pues todo el proceso de catalogación, de documentación, que yo lo estaba llevando a cabo. Y entonces ahí me enamoro de la idea de conocer ese nuevo mundo de la museología y hago mi primera maestría en esta clase, ¿verdad? Sí, no, y dices la primera porque ahora mismo estás trabajando en otra. Estoy haciendo, sí, entonces esta que estoy trabajando ahora es un MFA, es en artes visuales, que es lo que siempre yo quise hacer, ¿verdad? Que ahora después de algunos cuantos años finalmente tuve la oportunidad de hacerlo. Para ir la relación, ¿verdad? Entre y la otra, las artes visuales y la museología, hay su relación, ¿no? Bueno, es que básicamente la museología es todo lo que es la administración de museos, son estudios de museo. Sí, la parte Entonces, obviamente en la maestría o los estudios de arte, pues es más enfocado al trabajo, a la práctica artística de la obra como tal, pero esto a su vez, ¿dónde se exhibe la obra? Se exhibe en galerías, se exhibe en museos, ¿verdad? O en otros espacios de exhibición y tiene guarda relación porque igualmente aunque uno sea el creador de la obra, tienes que tener un proceso de documentación, bien sea fotográfica o proceso de documentación escrita de tu trabajo. Así que hay unas herramientas que la museología provee, ¿verdad? Que en buen caso mío, pues yo las tengo como parte de mi práctica porque es como que ya están ahí, es como están insertadas porque es lo que hago todo el tiempo. Pero facilita el trabajo, obviamente. Muy bien. Pues entonces tú, cuando terminaste el bachillerato, ahí fue que empezaste a trabajar como educadora. Sí. Como maestra. Y cuéntame esa experiencia, ¿dónde fue que diste clases? ¿Cómo te gustó? Sí, pues yo comencé en la Pablo Casals y yo entré allí, yo estaba recién graduada de mi bachillerato. Y directo a dar clases. Pero entonces yo no había hecho yo estudié arte, yo no estudié un bachillerato en educación. No hay problema. ¿Dónde me quedé? Pues estábamos hablando de que cuando terminaste el bachillerato ibas a comenzar Exacto, comencé como maestra. Correcto, pues yo comencé en la Pablo Casals. Entonces yo había hecho mi bachillerato en pintura, pero en historia del arte, pero no tenía estudios en educación.
Y yo recuerdo que yo estaba pues, buscando trabajo. Y recuerdo que en un momento dado, en la Pablo Casals surgió una plaza de maestra de maternidad. Que eso significa que es que le estoy cubriendo la maternidad a una maestra. Okay. Eran por 2 meses. Y esas plazas, por lo general, nunca nadie las coge porque son 2 meses. Pero yo estaba hambrienta de trabajo. Así que yo las cogí. Así que, y así empecé. Entonces, una vez se terminó el tiempo, pues yo me quedé sin trabajo los 2 meses, pero en eso surgió otra plaza en Dorado, y fui entonces a Dorado a trabajar de maestra por un semestre, y ahí se abre nuevamente una plaza en la Pablo Casals, una nueva plaza, y entonces entro a trabajar en la Pablo Casals y estuve como 3 o 4 años allí trabajando. Y fue una experiencia maravillosa, el hecho de poder impactar a los estudiantes, sembrar esa semilla, por ese amor hacia la cultura, hacia el arte. Para mí es uno de los mayores regalos que yo he tenido, porque no hay cosa más gratificante que ver cómo uno siembra una semilla y ve que va creciendo y ve que pues toma su propio vuelo, ¿verdad? Y eso me llenaba muchísimo, y todavía el día de hoy veo que ellos siguen estudiando, que ya son adultos. Pues yo digo, wow, qué lindo, ¿verdad? Y eso es la magia del magisterio. Dentro de todo creo en la educación y ¿verdad? Yo sé que hoy día las cosas están bien críticas a nivel de educación, pero yo creo que es importante que haya maestros con compromiso y que tengan esa vocación para hacer lo que nos toca hacer, ¿verdad? Que es trabajar por este pueblo. Sí, el talento definitivamente lo hay en Puerto Rico. Hay muchísimos maestros dedicados y muy buenos en eso. ¿Qué grado? Séptimo, octavo, noveno y 10. ¿Y qué asignaturas dabas? Artes visuales. Historia del arte. Ok. Perfecto. Sí. Y entonces, de ahí es que brincas al museo. De ahí, entonces, sí, una vez... Que empezaste primero, era como educadora. Yo empecé como guía turístico aquí en el museo, sí. Y empecé como un part-time. Entonces, en ese momento, yo estaba part-time aquí porque eso fue un verano, porque tenía el interés de continuar siendo maestra, pero en el departamento de educación no se pudo renovar el tiempo de maestra. Entonces, sin que una cosa estuviese conectada a la otra, ¿verdad? Pues en el museo me ofrecen la oportunidad de trabajar a tiempo completo, y yo lo vi realmente como una obra divina, como que, wow, porque yo me había quedado sin posibilidades de trabajo, y surge esta oportunidad. Para mí fue una gran bendición, y desde el 2010 estoy aquí en el museo, son ya 8 años. Sí, básicamente empezaste esas otras funciones, pero ¿cuándo es que te conviertes en directora de...? Bueno, yo comienzo a trabajar como guía, después paso a trabajar con lo que es el Departamento de Educación del museo, y después de unos cuantos años comienzo a correr con funciones administrativas, que ahora mismo no te sé decir cuándo exactamente fue que se hizo el crossover, ¿verdad? Pero sí, te puedo decir que dentro de los 8 años que llevo, como en la mitad estuve trabajando con la parte educativa, el resto pues entrada ya completamente en administración del museo. Y me imagino que obviamente todos tenemos que tener un trabajo para, ¿verdad? Costear lo que es todo lo que hay en la vida, pero durante todo este tiempo, ¿verdad? Y durante todos estos trabajos que eras maestra o que estuviste acá en el museo, también estabas creando arte, ¿no? Definitivamente. Creando arte. Sí. O sea, esa ha sido la constante. Todos los 2 sombreros a la vez. Y por el momento son 2, pero a veces uno se los tiene que dividir entre otros más, pero sí, ha sido así, ha sido consistente ambas prácticas, y ha sido muy bueno porque a medida que uno sigue en contacto con toda la parte administrativa, los montajes de las exhibiciones, también pues uno aprende, y cuando le toca a uno hacer lo propio, pero a nivel, ¿verdad?, personal, pues todos esos conocimientos que ya han sido practicados, pues los implementas y los tienes presentes. Así que eso yo lo veo como una aportación muy grande. ¿Y cómo tú definirías o cómo tú explicarías el arte que tú haces, ¿verdad? ¿Tú tienes algún tema en general? Sí. ¿Algún tópico en específico que es el que te gusta? Sí, yo estoy bien interesada en lo que es el paisaje. Y la experiencia de ese paisaje, mi experiencia de ese paisaje y la memoria
sobre todo de ese paisaje en Puerto Rico y en el Caribe. ¿A qué voy con esto? A que yo siempre he tenido un apego muy grande con ese espacio natural, pero no tan solo ese espacio natural como se idealiza o como se ve en las fotografías, sino también ese espacio natural que vivimos hoy día, ese paisaje contemporáneo que quizás no es tan natural y quizás está pues repleto de mucho urbanismo, pues de todo, que es parte de lo que se llama en la construcción del paisaje social. Y yo estoy interesada en eso, en cómo ese paisaje que yo tengo de mis recuerdos quizás de niñez, cómo ha evolucionado y cómo se ha convertido en un tipo distinto de paisaje. Entonces, cómo yo preservo esa memoria de ese paisaje y mi experiencia con ese paisaje. Entonces, por eso, pues, las obras que trabajo, muchas de ellas, pues, sí son dibujos, algunas son medios mixtos, otras son instalaciones, otras tienen elementos de fotografía, integro distintos medios porque mi práctica es multidisciplinaria, pero bajo la sombrilla de esa búsqueda de lo que es ese paisaje y esa experiencia del paisaje. Sí. ¿Y cómo tú llegas a ese, ¿verdad? A ese tema, ¿verdad? ¿Cuál fue el punto que tú dices, bueno, esto es lo que yo quiero hacer? O sea, ¿de dónde surge ese, ¿verdad? Pues hay muchísimos temas, ¿verdad? Claro. Que pudo haber sido tu inspiración, pero... Pues te cuento que de las cosas que me llevaron a mí a este tema y a cogerlo parte de mi práctica diaria es precisamente la preocupación de olvidar nuestros contextos sociales, ¿verdad? Que muchas veces pasan inadvertidos, hoy algo es noticia, mañana se olvida y se queda como que en el aire. Sí. Y entonces en el interés de poder lograr crear un sentido de recuerdo, de memoria, que no tan solo yo vaya a ella, sino que otras personas puedan ir a ellos, a esos recuerdos. Para mí eso es importante, pero nace realmente porque mi vida de infancia la viví en el campo. Okay. Yo me crié en el campo de Bayamón, y mi papá ya falleció, de Orocovis, y mamá es de Morovis. Okay. Así que el campo, el estar en contacto con ese espacio natural era parte de nuestro diario. Y mis mayores recuerdos de infancia era jugando pues allí con las yaguas, y a veces no había yaguas, pues usábamos cartones y mojamos un poquito la tierra para que resbalara más rápido, ¿verdad? Los que han hecho eso saben de qué estoy hablando. Los que no, pues se han perdido algo bien interesante, que es uno tirarse por un risco con un pedazo de cartón, hacer chorrera. Básicamente yo adoraba eso, y jugar en el campo, en los árboles, creaba mis espacios y hacía... La quebrada, los ríos. Sí, era una vida completamente en torno a un culto de la naturaleza, y eso para mí es realmente bien importante. Entonces hoy día, no tan solo hoy, eso ha venido, ¿verdad? Poco a poco, pero ha cambiado tanto. Entonces ahora mismo yo no estoy viviendo en el campo, yo vivo en la ciudad, pues yo tengo esa añoranza por el campo, y también porque se pierda y que se olvide eso que se vivió en un momento dado. Entonces igualmente estoy consciente que este paisaje actual, donde está posiblemente intervenido pues por contaminación, por urbanismo, construcción, etcétera, nos guste o no, es nuestro paisaje. Sí. Y también yo quiero preservarlo, yo quiero recordar ese paisaje porque es el contexto donde yo estoy viviendo. Así que no tan solo es este paisaje de los años de antaño, sino el paisaje de ahora, que es un paisaje accidentado, intervenido, ¿verdad?, por muchos elementos. También está inspiración de formas y estructuras orgánicas. ¿Cómo es eso, verdad? Es más, tiene que ver con lo que me estás hablando de los paisajes, pero ya más específico a los diferentes elementos de ese paisaje. Sí, a mí me parece bien interesante cómo la estructura orgánica, ¿verdad? Cómo, por ejemplo, si uno observa... todo esto nace, el interés por la estructura, la composición y todo lo orgánico surge por un tiempo que estuve de internado en el herbario de la Universidad de Puerto Rico, en el herbario, que es un museo, pero ¿verdad?, de especímenes de plantas, y viendo estas plantas bajo ¿verdad?, estudios bien precisos, ver su composición, cómo se formaban, me dio una idea de ese mundo natural, pero entonces no tan solo lo que vemos estéticamente,
lo que es la morfología, que es la forma estética, sino también cómo es su composición orgánica a nivel molecular. Entonces me da un interés de conocer no tan solo eso, sino que eso lo uno a también cómo se comporta, por ejemplo, el agua, cómo se comportan las enredaderas, que aunque no estoy, ahí la estamos viendo así en plano más macro, como vemos una enredadera que se esparce por todo el espacio, pues me trae recuerdo de esa composición orgánica de estas plantas igualmente. Así que pues hay un interés de estudiar esas formas y de exaltarlas y de hacer alusión a ellas. Tú has tenido varias exhibiciones de arte tuyo, ¿verdad? Y sé que le has puesto varios nombres diferentes a esas exhibiciones. No sé si son en español o en inglés, y sí que sé que las leí. Estaba, por ejemplo, Portrait of Nature, ¿verdad? Que eso fue en New Jersey, así que me imagino que fue en inglés esa obra. ¿De qué se trataba esa exhibición? Esa exhibición se trataba de diferentes árboles y raíces que hacían alusión a distintos árboles nativos o que tenían algún tipo de culto, no solo aquí en Puerto Rico, sino que son importantes en la historia. Entonces eran toda una serie de dibujos en grafito sobre lienzo. Usualmente el grafito se utiliza sobre papel, pues yo lo utilicé sobre lienzo. Entonces básicamente eran distintos árboles sagrados, sobre todo haciendo alusión a esa vida, ¿verdad? A ese elemento como de ritual que tenía la naturaleza. Okay. Y de esas exhibiciones que has hecho, ¿hay alguna que tú digas esta es mi favorita o tiene un lugar especial? Wow, digo, difícil. esa es lo he preguntado antes y la contestación que me han dicho es que cada vez que hago una, esa es mi favorita. Y hago otra y esa es mi favorita. Cada una tiene el reto de que es algo que no has hecho. Sí. A veces uno participa de shows donde a lo mejor ya ¿verdad? Lo has exhibido en otro lugar, pero cuando son exhibiciones individuales hay un reto mayor cada vez porque uno quiere explorar otras cosas. Uno está en un proceso también de investigación, no es solamente poner en escena ya algo que ya está hecho, sino estás en ese proceso. Y yo creo que eso es cierto, que cada vez que uno hace un proyecto nuevo, pues es un reto. Y cuando uno mira para atrás, pues dice, lo logré. Ahora, pues, en la próxima uno dice, ¿cómo resuelvo esto, verdad? Así que es distinto. Ahí no te podría decir como que hay una sola. Cada una ha tenido su magia. En el momento que he estado, ha sido única. Cuéntame de la exhibición que se llama Encuentro. Bien, pues esa fue mi primera exhibición individual en Ponce, en la Universidad Pontificia Católica de Ponce. Y se llamó Encuentro porque fue precisamente el momento donde me di cuenta y entendí que había unos intereses bien particulares y me ayudó a centrar mis ideas y a centrar una práctica, ¿verdad? Que iba a seguir en busca y evolucionando, porque nunca vi que me iba a estacionar como que quedarme exactamente en ese lugar, sino que sí encontré y realicé, ¿verdad? Que había unas cosas que me interesaban y que iba a seguir continuando con esa práctica. Y esa fue mi primera exhibición individual y fue fenomenal. Y fue la que dio paso a Portraits of Nature, que se da después en New Jersey. ¿Y cómo llegas a New Jersey? ¿Por qué en New Jersey? Bueno, porque está este lugar que se llama The Center of Performing Arts. Okay. The Center for Visual and Performing Arts. Ellos vieron mi trabajo, se interesaron muchísimo. Entonces me invitan para que los conozca y ¿verdad? Conozca su proyecto en este lugar allá en New Jersey. Entonces vieron de una vez mi trabajo y me hicieron el acercamiento de exhibir con ellos para de aquí a un tiempo, en aquel momento, ¿verdad? Y entonces lo organizamos así. Entonces preparé un cuerpo de trabajo para ser exhibido en ese lugar junto con otras piezas que habían estado participando en la exhibición en mi primera exhibición individual en Ponce. Chévere. Y también tengo que había uno que se llama Entre Reinos. Ese fue reciente. Ese 2016, sí. Correcto. Esta exhibición fue un proyecto especial trabajado entre la colega Bárbara Díaz Tapia
y esta servidora, donde estábamos hablando del tema de la naturaleza, pero ella se enfocaba en las plantas pues más abortivas, en las plantas venenosas, ¿verdad? Entonces Sí. yo estaba bien hablando de la naturaleza, pero esta naturaleza tóxica, naturaleza, ¿verdad? Que no es quizás la que idealizamos y la perfecta, sino esa naturaleza que ha ido evolucionando y pues una naturaleza plástica, sintética, tóxica, como yo le llamo. Y ese es el entrerreino, es el entrerreino natural, el reino, ¿verdad? De visto desde lo que es la medicina, y el reino, ¿verdad? Visto desde el punto de vista de la contaminación y del medio ambiente. Okay. ¿Y cuál es la exhibición más reciente que tienes? La que tengo ahora más reciente que está corriendo está en Nueva York, en The Gallery at the Center. Esto es en Columbia University y se llama Puerto Rico Underwater, 5 Artists Perspective on Depth. Y se enfoca es una exhibición colectiva de 5 artistas, como mencioné, como bien dice el título, que están hablando sobre la situación actual en Puerto Rico, o la situación que ha venido pasando hace un tiempo en Puerto Rico. ¿Y los 5 son Los 5 somos puertorriqueños, sí. Entonces, esta exhibición está Adal Maldonado, está Víctor Vázquez, está Huáscar Robles y Omar Robles, que son hermanos, pero tienen prácticas individuales. Y la exhibición es muy, muy exquisita, muy diversa, una exhibición de fotografías mayormente. Y entonces aquí estoy participando con una serie de fotografías que tomé como parte de una instalación. Estas son imágenes fotográficas, pero son parte de una instalación que responde al paso del huracán María, y de ese sentido de cuando perdemos eso que tenemos. Y esta instalación pues hace alusión a un piso de losetas, pero ese piso de loseta está compuesto por paisajes de suelos que yo fui encontrando mientras tenía que ir hacia las casas de mis familiares después del huracán. Así que ese azulejo completo que yo creé, pues está compuesto de paisajes completamente devastados. Entonces, pensando en esa noción de pérdida y de también mirando el suelo como otro tipo de paisaje, porque a veces siempre miramos el paisaje a la distancia y nos paramos a contemplarlo, pero ese paisaje de suelo es donde estamos parados, y es una forma de mirar nuestra situación y de ver esto que nos rodea, este contexto es mi paisaje, y de ahí pues surgen esas connotaciones de lo que es la construcción social del paisaje, cuál es mi real paisaje en donde estoy parada. Muy interesante. Y te he escuchado mencionar varias veces instalaciones, sí, ¿verdad? Que uno cuando, por lo menos yo que no vengo del mundo del arte, cuando pienso en el arte quizás pienso en ciertos objetos en específico que quizás tú los trabajas en un taller y de momento se traslada y se pone en otro espacio, pero me está, y tú me corriges, ¿verdad? Que las instalaciones son más algo que ya tú construyes para ese espacio en específico donde estás haciendo la exhibición. Algunas veces son site specific, son específicas para un sitio. En otras ocasiones son instalaciones que quizás es una obra que puede ser ubicada en otros espacios. Pero en el caso mío, las que he realizado y cuando las documento, si son site specific, así mismo hago la aclaración, porque fue diseñada para ese espacio. Y la mayoría que he hecho ha sido así. Pero igualmente se sabe, no se limita a que sea de esa manera solamente. ¿Y qué es una instalación? Para el que nos escucha sepa qué es una instalación. Bien, pues una instalación puede ser, es complejo de definir, pero vamos a ver cómo llegar. Por ejemplo, yo estoy interesada en hablar sobre la forma en que fluye el agua y cómo el agua por ejemplo, el río Bayamón en el pasado se desbordaba, y hoy día hay muchos ríos que se desbordan, y cómo ese desbordamiento pues crece y pues entra en terrenos, ¿verdad? Pues yo quiero hablar de ese tema. Entonces, en vez de hacer un dibujo donde yo haga alusión a esas formas que se esparcen, pues decido construir un tipo de escultura que entonces para mi interés responde a esas formas de invasión del agua en espacios urbanos, por decirlo así. Y entonces lo que hago es que desarrollo esa escultura que en vez de estar puesta sobre un pedestal, está flotando en un espacio, en un cuarto, bien sea de 4 paredes o en 3 paredes, donde en cada punto ya está
colgada del techo o de alguna de las esquinas y está suspendida, está instalada en ese espacio. Entonces, esa tridimensionalidad pues le da invita al espectador a interactuar con ella. No es una obra que uno se para adelante y la mira solamente de frente contemplándola, sino que en esta ocasión uno puede caminar por debajo de ella, asomarse por encima de ella, porque es una estructura que está flotando en ese espacio y se convierte en un elemento más donde el espectador puede interactuar con ella. Esa obra que describiste es la que llama Fluvium. El Fluvium, correcto. ¿Y ese nombre de dónde sale? Fluvium. Es un nombre latín, Okay. Entonces es de fluvio, y eso significa transporte de líquido. Okay. Sí, entonces pues estoy hablando, ¿verdad? de río, pues de ahí surge. Okay. Muy interesante. Yo vi varias de las obras que has hecho y me pareció fascinante el concepto, ¿verdad? de las instalaciones, porque yo veía la foto y cómo es esto. Y me daba cuenta que no era 2 dimensiones, que era tridimensional, ¿verdad? Y entonces empiezo a leer las descripciones y entonces están las instalaciones que están específicas para los espacios. Había otra... Debo decir que estas instalaciones yo también las llamo dibujos, porque siguen siendo para mí dibujos, pero es un dibujo en el espacio. Es dibujando con el objeto, con el material, bien sea con el alambre, con el cordón, con el hilo o con el plástico, ¿sabe? Es una forma de llevar esa línea que yo suelo hacer en el papel, pero llevarla a un espacio tridimensional. Sí, sigue siendo una forma de dibujo, pero obviamente es el dibujo extendido. Es otra forma de proyectarlo. Y estas obras que son específicas al espacio, ¿verdad? ¿Qué pasa una vez se acaba la exhibición? Ellas evolucionan, ellas comienzan después a ser parte de otra instalación. Okay. Porque yo también, parte de mi práctica, utilizo material usado, material recopilado. Yo recopilo, cuando hago estas cosas, yo voy casa por casa y voy recopilando tu basura, la basura del otro, y con eso es que hago el material. Una vez yo genero toda esta basura, que con eso es que hago, eso es parte de la filosofía del trabajo, porque estoy hablando de ese paisaje que construimos y estamos en un mundo donde hay una producción masiva de plástico y de cantidades de otras cosas. Pues eso es parte, ¿verdad? De las cosas que estoy interesada en abordar en mi trabajo en este momento, ¿verdad? Porque uno sigue creciendo y sigue viendo otras cosas, así que, ¿verdad? Entonces sí, estas piezas evolucionan y cambian. Por ejemplo, la de Evergreen, que fue otra instalación que yo hice, que fue con un plástico recolectado de una escuela. Todo el plástico era verde, pero no era nada de ecoambiental. No, era verde, pero porque fue teñido, y así vino de la tienda. Entonces esta escuela me lo donó, porque pues era de su basura, y yo pues lo recibí con mucho cariño, y con ellos hice esta instalación, que es un tipo de enredadera verde, que se ve preciosa, pero una enredadera de plástico. Y eso es parte de la crítica, ¿verdad? De decirme qué hermosa esta enredadera, porque es una enredadera plástica, sintética. Entonces, esa pieza, cuando yo la desmonté, yo la traje a Puerto Rico y la instalé en un espacio en el campo de Santolaya, donde yo me crié, en el campo de Bayamón, y estando allí, se instaló para ver cómo la naturaleza interactuaba con ella, y documenté fotografías de esa pieza. Entonces luego, con el tiempo fui documentando, y esas fotografías las comencé a editar y a crear obras con ellas, al punto de que creé otra instalación, otra exhibición con esa fotografía, son, ¿verdad?, nietas, como yo diría, de aquella primera instalación, pero claro, esas fotografías son blanco y negro. El espectador no puede distinguir si está mirando basura o está mirando hojas, porque hay hojas. Entonces hay una confusión de que esto es naturaleza o qué es esto, porque es que parece, hay una contradicción. Entonces yo estaba en busca de esa contradicción, de que es o no es. Pues con esas fotografías las intervine, dibujé en ellas, y fue un trabajo completamente mixto. Por eso no puedo decir que mi trabajo es como que solamente es pintura, porque realmente, si yo entiendo que para yo abordar un tema tengo que utilizar el video, o tengo que utilizar el sonido, o tengo que utilizar la fotografía o el dibujo, voy a buscar el recurso que mejor represente lo que yo quiero apelar en ese momento. Y quizás hay ciertos medios en el arte que responden más a ese interés que uno está trabajando en ese momento. ¿Ven?
Entonces, y de esa pieza nació, que se llama Not a Landscape, no es un paisaje, no es negación, no es un paisaje, pero uno ve un paisaje completamente maravilloso en blanco y negro, pero es falso, es basura. Sí. Y basura en el paisaje, sí, ¿no? Que entre comillas. Sí. Exacto. Muy interesante, eso tiene que ver con la exhibición de naturaleza falsa. Básicamente el concepto es el que casi estabas explicando ahora, bien parecido. Sí, todo eso está bien ligado, y todo, incluso esta es la serie de la que estaba hablando ahorita, de la exhibición que está allá en Nueva York, los paisajes desplazados, que yo le llamo en inglés groundscape displaced, tiene relación todo con lo que es la falsa naturaleza, porque estos paisajes son sí unas miradas hacia el lugar donde estamos parados, pero está repleto de material sintético, de cosas, de escombros, y esa es la naturaleza que estamos viendo, que no es una naturaleza real, no es aquella naturaleza virgen, pura, es una naturaleza accidentada, intervenida. Okay. No quería terminar sin antes conversar un poco del museo de arte de Bayamón. Cuéntame pues, del museo, de su visión, de su misión, de las exhibiciones permanentes que tiene, y si hay alguna exhibición ahora mismo que... Sí. Pues mire, el museo ahora mismo está exhibiendo su colección permanente. Es la primera vez desde que reabrió. Él abrió en el 2012, que hicimos una remodelación. Es la primera vez que el museo está exhibiendo su colección permanente, y realmente él ha crecido, nuestro museo, y nosotros deseamos que el público tenga la oportunidad de conocer las obras que están ahora mismo en presentación, porque son parte de nuestro patrimonio y nosotros queremos darle ese tributo al artista. Muchos de estos artistas están con vida, queremos que la gente conozca quiénes son, y parte de la misión del museo es lograr eso precisamente, es que las personas puedan conocer que esto es de ellos, ¿verdad? Que esto se le debe al esfuerzo de un grupo de artistas que día a día trabajan para hacer cultura, y es importante que se le dé ese crédito, pero más que eso queremos que la población pueda conocer quiénes son ellos, que no queden en el anonimato de que sí, esa pintura es maravillosa y se reconoce la pintura, pero si ves al artista caminando en la calle jamás pensarías que es él. Así que queremos que puedan conocer a esa persona, a ese gran genio detrás de esa obra, que es lo que permite que podamos tener un museo con una colección, ¿verdad? Como la que hay aquí y en otros museos en Puerto Rico, ¿verdad? Así que eso es parte de la misión, y eso está bajo lo que es la educación del museo. Nosotros queremos que el pueblo de Bayamón y los pueblos que nos rodean, y también el turismo, pueda tener ese acercamiento a través de esa educación de qué es lo que tenemos, para fomentar un sentido de pertenencia hacia nuestra cultura. Suena como muchos episodios del podcast. Sí, no, definitivamente, ahí tenemos tela para cortar, definitivamente. Sí, después hablamos para que nos contactes con alguno de ellos. Pero el museo está abierto, es libre de costo. Así sí, que para eso te iba a preguntar, el que quiera venir al museo, ¿dónde está localizado? ¿Cuál es el costo, si alguno? Sí. El museo está localizado dentro del Parque de las Ciencias, pero el parque, luego del paso del huracán María, está cerrado. Solamente un área del parque está abierto, y el parque abre jueves, viernes y sábado y domingo, por las tardes hasta la noche, de 4 de la tarde, me parece, hasta 9 de la noche. Pero el museo tiene un horario que yo les recomiendo que busquen a través de Facebook, Museo de Arte de Bayamón, para que ahí vean los horarios. Yo se los voy a comentar, pero para que tengan la información más completa. Miércoles y jueves abrimos de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. Miércoles y jueves. Esto es dedicado para estudiantes, campamentos, grupos que quieran visitar durante la semana, sobre todo en verano, pues tengan esa oportunidad. Pero viernes, sábado y domingo abrimos por la tarde y nocturno. Esto significa que viernes y sábado abrimos a la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche. Sí, que van con el parque. Con el parque. Sí. Y el domingo abrimos a las 12 del mediodía y cerramos a las 7 de la noche, que también va en la línea que va al Parque de la Ciencia. Así que venga al museo, que es libre de costo. Tiene la oportunidad de también visitar el arcade, ver la plaza de los cohetes, donde están los cohetes. Van a ver el cohete que se cayó también, que eso es parte, como que ahora es un interés ver el cohete. Parte de la exhibición. Sí, porque eso es parte de lo que ha pasado en la isla, son situaciones. Entonces, hay música, hay kioscos de comida, hay artesanos, hay un bungee jumping y hay actividades para la familia. Es un ambiente bien seguro y la entrada, como les dije, es completamente libre de costo. Muy bien, muy bien.
Ya que mencionas el cohete que se cayó, el huracán, ¿tú lo pasaste en Puerto Rico? En Puerto Rico, en Bayamón, Puerto Rico. En Bayamón, Puerto Rico. Así es, en Bayamón, aquí. ¿Cómo fue esa experiencia? Horrible. Sí. Yo lo pasé donde estoy actualmente, donde tengo mi taller. Y fue una experiencia, yo pensaba que donde estoy viviendo es concreto. Sí. Pero la casa de nuestra familia está en el campo de Bayamón, que esa casa pues pereció. Tiene una parte que queda todavía, pero una ala se fue completa. Era una casa de madera. Sigue siendo porque le quedan todavía partes de madera. Pero acá en Bayamón se sintió como si fuese un monstruo que quería romper esas paredes de concreto. Me sentí bien insegura. Y durante el tiempo del huracán lo pasé en el walk-in closet. Y mientras estaba pasando el huracán, estaba yo grabando con un artefacto similar al que tienes aquí, sí, al que estamos usando para la entrevista. Y con eso hice una pieza que se llama Bajo Presión. Y es todos los sonidos dentro que se logran capturar, y hablando del paisaje sonoro, no paisaje solamente visual, sino ese paisaje que vemos de sonidos, que es un tipo de paisaje también. Sí, sí. Así que mientras pasaba el huracán estaba yo acá pensando. ¿Esa es parte de la de Nueva York ahora mismo? No, esa la presenté en enero, la presenté en Maryland, pero no ha sido exhibida. Después de Maryland no la he presentado. Y semanas después del huracán, ¿cómo, verdad? Yo sé que el museo abrió no hace demasiado tiempo, ¿verdad? Sí, abrió hace 2 semanas, Sí, pero sí. después del huracán el día después estuve aquí en el museo, pero trabajando con la colección, verificando que todo estuviese bien. Servimos de refugio para otros de los museos del municipio, donde se guardaron las obras mientras se aseguraba que todo estaba en orden. Así que el museo, yo nunca dejé de trabajar. El museo no tuvo daño. No tuvo daño. Una Qué que otra bueno. cosita, Sí, un sí. poquito de agua que entró por las puertas, pero nada así que fuera invasivo y que fuera amenazador para la colección. Ok, qué bueno. Gracias Qué a bueno. Dios. Si no, no estaríamos aquí. Excelente. Mira, ¿dónde te consigue la gente en las redes sociales? Bueno, aparezco en Facebook como Sarabel Santos, en Instagram como Sarabel Santos Negrón, porque tengo mi mamá Sí, también, es importante mencionarla. En LinkedIn como Sarabel Santos, tengo mi webpage que también la puedan contactar, es www.sarabelsantos.com. Y estoy también en Twitter como Sarabel Santos, así que todos aparezcan. Si no aparezco con el santo, aparezco con el negrón al lado, pero siempre utilizo mi nombre y apellido. Pues, Sarabel, te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado. Gracias a ustedes. Creo que es muy buena entrevista, así que Gracias, un honor para mí. a todos nuestros podescuchas, ¿verdad? Para que visiten el museo, que está muy interesante. Yo le voy a dar lectura ahora cuando salga, si no me botan. Definitivamente. Y nada, muchas gracias de nuevo. Gracias, Sí. y aquí a la orden, cuando quieran venir al museo, son bienvenidos. El número del museo es 787-269-4433 y nos encuentran por las redes sociales como Museo de Arte de Bayamón. Gracias.